Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos, diga conmigo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Cómo somos contados según la palabra? Como ovejas de matadero. Okay. ¿A quién se refiere eso? A la iglesia. La iglesia es contada como ovejas de matadero. Ya vamos a ver a qué se refiere esto. Puede levantar su mano derecha y decirle: Señor, háblame, por favor. Padre, suplico tu revelación, suplico tu entendimiento espiritual para ser, Señor, un practicante de tu palabra, un obediente, fiel, Señor, hijo o hija que pueda, Señor, hacer lo que tú dices y nos pueda llamar amigos, Señor, como tu palabra dice, porque hacéis lo que yo os digo, dice tu palabra. Queremos ser tus amigos, Señor, y traer, Padre, a nuestra vida cambios para la eternidad, reflejándote, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia y por tu palabra que nos edifica en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti, por causa del Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero que hablemos un poquito acerca de continuación de lo que estuvimos viendo el domingo pasado. ¿Alguien se acuerda lo que vimos el domingo pasado? La verdad es que dicen que cuando uno recibe una palabra se acuerda un 70%, pero después empieza a diluirse un poco. Pero lo importante es que en el momento oportuno podamos aplicar lo que escuchamos de la palabra de Dios. El ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano es ser como Jesús. Y venimos a la iglesia porque en la iglesia podemos alimentarnos y recibir de la presencia y de la palabra para ser como Jesús. Pero cuando vemos esta palabra, somos contados como ovejas de matadero. Es bien interesante, ya que como hijos de Dios tenemos que entender que por causa del Señor debemos morir. Y una de las actividades más importantes que hace un hijo de Dios es precisamente morir. Así como Cristo fue a la cruz, nosotros también debemos morir, pero morir obviamente a nuestros deseos carnales, nuestros deseos pecaminosos, nuestra concupiscencia, como dice otras palabras, morir aquello que sabemos que no conviene para lo eterno. De hecho, la vida cristiana tiene que ver con eso, con esforzarse para hacer las cosas que a Dios le agradan y esforzarse para limitar y hacer morir lo terrenal en nosotros. De eso se trata la vida del Hijo de Dios. La vez pasada estuvimos hablando de ser más que vencedores y que solo en Cristo podemos tener la verdadera victoria. La victoria no está en tener la mejor casa, el mejor carro, el esposo más guapo, aunque Chely debe estar agradecida, pero la esposa más guapa, y yo estoy agradecido también. Pero no, realmente lo que nos da victoria es tener una relación correcta con Dios. ¿Puede decir conmigo relación correcta? Porque hay gente que tiene relación con Dios pero es incorrecta. ¿Por qué? Porque no es a través del Hijo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Cristo Jesús. El día 31 de octubre estuvimos celebrando 500 años de la Reforma, pero para algunos no era un día de celebración, sino un día de tristeza. Para la religión organizada era un día en que trataban de Martín Lutero como alguien que era un hijo del diablo o un mensajero de Satanás. Me mandaron una información y me llamó la atención que tenían un dibujo de Martín Lutero con una cabeza de mitad del diablo y mitad la cabeza de él. Y me mandaron otro donde se veía, habían hecho un dibujo como que si Satanás estaba usando a Martín Lutero como un instrumento. Y esto es bien tremendo porque Jesús dijo que ningún pecado, que todo pecado del hombre va a ser perdonado a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es decir, atribuir a Satanás cosas que son de Dios. Por eso hicieron con Cristo. Le decían: tú por el poder de Belcebú sanas los enfermos. Y el Señor les dijo: ¿cómo? Si un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Si Satanás está peleando contra sí mismo, no, o sea, le dijo un poquito de sentido común. Pero en sí celebramos 500 años de que un hombre vino y dijo: no se debe obedecer al hombre antes que a Dios. Y él levantó 5 solas. La primera sola es la sola escritura, que significa que solo la Biblia es el documento relevante, indispensable y más importante del cual encontramos la voluntad de Dios. No son otros libros, no es el libro del Mormón, no es una revelación a un ángel, no es otros libros apócrifos, no, sino la palabra de Dios, esos 66 libros que está comprobado que tienen relación entre ellos y que son la revelación del Padre. Esos son los que nos dan a nosotros la libertad y nos hacen entender lo que Dios quiere para nuestra vida. También él habló de la sola fe, porque este evangelio se tiene que vivir por fe y no por vista. También dijo que la sola gracia, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe, porque el único que va a merecer gloria cuando lleguemos allá, al entrar a la presencia de Dios y ser salvos, es el Hijo de Dios que se dio por nosotros. Ningún hombre va a poder recibir gloria, solo Jesucristo, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él también dijo que había una cuarta sola y es solo Jesús. Eso significa que en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús, ni en Buda, ni en Saibaba, ni en Chapulín Colorado, en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo Jesús hay salvación. Él es el que descendió del cielo. Y por último dijo también que aparte de la sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Jesucristo, dijo también que solo Dei gloria, que solo Dios merece la gloria. Y eso es bien interesante porque él se paró firme con tal de que siguieran la palabra y no mandamientos de hombre. Antes le pagaban a la religión organizada para perdonar pecados y nadie puede pagar para eso si no es por gracia del Señor, porque la salvación es gratuita. Y eso es bien importante que lo recordemos, ya que solo en Cristo nosotros podemos tener la victoria. Este día están haciendo un concierto en el Teatro Nacional, una repetición de un concierto que hicieron el miércoles, que tuve la oportunidad de estar ahí, y celebrábamos eso, el defender la verdad de su palabra. Pero el domingo pasado veíamos también que en Romanos 8:35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Porque el Hijo de Dios puede llegar un momento determinado en que hay 7 circunstancias que las acabamos de mostrar, que pueden hacer que creamos que Dios ya no nos ama. Y Satanás y sus secuaces van a atacar, pueden y están en el derecho, si Dios les da permiso, de en un momento determinado podernos probar para ver si todavía amamos a Dios a pesar de cualquier prueba. La Biblia dice en Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y el domingo pasado vimos esas 7 cosas, como está escrito, dice el siguiente versículo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Entonces vamos a continuar viendo algo trascendental en la conexión con lo que vimos el domingo pasado. Antes dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no puedes ser vencedor por una iglesia que vayas. Tú no puedes ser vencedor por ser un héroe de la fe, por ser un luminar. Tú no puedes ser un vencedor por pertenecer a una denominación. No, solo puedes ser vencedor si verdaderamente estás
permitiendo que Jesús sea tu Señor. En otras palabras, si estás permitiendo que el señorío de Cristo gobierne en tu corazón y en tu vida, y eso solo lo vas a saber tú y Dios, porque nosotros podemos ver lo que está delante de nuestros ojos, pero el corazón y lo que haces en secreto, solo Dios lo mira. Y Él un día pagará a cada quien conforme a sus obras, no solo las públicas, sino las secretas. Y por eso estamos reunidos acá, para honrar a Dios en todo tiempo. Dios conoce nuestras debilidades, pero Él ha prometido ser fuerte y hacernos fuerte en la debilidad, porque el Espíritu Santo está morando en nosotros. Hay gente que tú le predicas y toda la vida aceptan la palabra cuando está acorde a lo que ellos quieren obedecer, pero cuando se dicen cosas que ya no están dispuestos a obedecer, entonces rechazan la palabra, porque su corazón se endurece. Puede ser que una persona esté bien con la palabra hasta que hablan del perdón. No, es que ese canalla que me dejó con mis 7 hijos, sí, fue un canalla probablemente, pero Dios no te manda a juzgarlo, sino a perdonar, porque mientras no perdones, el afectado vas a ser tú, no va a ser él. Si por guardar rencor, resentimiento y odio, esa persona a quien le guardas rencor, resentimiento y odio fuera afectada en su salud, pero no le pasa nada, él ni cuenta se da a veces, pero tu salud sí se da cuenta, porque está comprobado que una de las causas de enfermedades en mucha gente es precisamente porque no perdona, porque guarda resentimiento, porque odia a su semejante. Ahora, aquí vemos una conexión tremenda, porque vimos que estas 7 cosas nos pueden hacer pensar en un momento determinado que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos ama o nos ha dejado de amar, pero Dios nunca nos deja de amar, Dios nada nos separa de su amor. Sin embargo, es necesario aplicar esto en el siguiente versículo: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa el ser contado como oveja de matadero? Pues esto nos habla de la oración. ¿Y de dónde saca usted, hermano Ricardo, que nos habla de la oración? Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba pensando en el Salmo 44. El Salmo 44 es una oración a Dios. Y esto es bien tremendo, porque cuando él les estaba diciendo ni tribulación, ni angustia, les estaba escribiendo ni peligro, ni desnudez, como está escrito. Entonces Pablo se acordó del Salmo 44. Y precisamente es en el Salmo 44 que encontramos esta frase, como dice, como está escrito. Por eso déjeme hablar rápidamente de 10 principios para ser contados como ovejas de matadero, como dice la Escritura. Antes de entrar, quiero que sepa 2 de Timoteo 2:11 y 12, que dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Romanos capítulo 8 nos da el secreto por qué la gente sufre y por qué las personas, aunque tal vez estén haciendo las cosas buenas, porque el justo sufre, porque una persona que tal vez se está esforzando puede sufrir, como sufrió Job. En Romanos 8 y también en el Salmo 44, que vamos a estudiar rápidamente, vemos secreto porque una persona puede sufrir a pesar de estar caminando bien con el Señor. Hermano, así ya no me gustó el evangelio. Yo pensé que en el evangelio todo era color de rosa. Si Dios nos permite un sufrimiento, es porque tiene preparado una bendición especial para nosotros. Es la única manera que Dios permite un sufrimiento, porque el sufrimiento nos moldea a la imagen de Cristo, y cuando respondemos como Cristo respondería, entonces maduramos, somos promovidos y viene una bendición. ¿De dónde saca eso, mi hermano? Mire la vida de Job. Su postrer estado fue mejor que su estado inicial, pero tuvo que ser probado. Ahora, diga conmigo: si sufrimos, reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. ¿Cómo que si le negamos? Está amarrado el sufrimiento con negar a Cristo, porque hay mucha gente que cuando sufre niega al Señor. Todo está color de rosa: amo al Señor, le alabo, le bendigo. Pero cuando viene el sufrimiento, así no era como yo me lo esperaba. Hermano, usted debe entender que su visión debe estar siempre de una manera eterna, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino es celestial. Entonces la Biblia dice: poned la mira
en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuál es el problema? Porque la gente se frustra, se estresa, se angustia porque tiene la mira en las cosas de la tierra y no donde la Biblia dice que debemos poner nuestra mira, en las cosas de arriba. Si no, pregúntele a Jorgito, él pone la mira en las cosas de arriba. Bueno, porque es piloto también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te dieron hace poco? Licencia. Un aplauso al Señor por la vida de Jorgito. Oremos que un día nos lleve a las alturas. Pero también dice la Biblia en 1 Pedro 2:19, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. El verdadero cristiano no es que Dios va a privarlo de sufrimiento. En realidad, Dios permite sufrimientos preparados de una manera exacta, precisa y a la medida para que usted y yo reflejemos a Cristo, seamos moldeados como cantábamos, el barro en las manos del alfarero, para hacer una vasija de honra para el Señor, una vasija perfecta, una vasija que traiga adoración al Padre, porque Él busca adoradores. Pero mire lo que dice en el versículo 20: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. En otras palabras, hay dos tipos de sufrimiento. Uno puede sufrir por ser necio, terco, como hablamos la vez pasada de la terquedad. Uno puede sufrir por eso, por empecinarse a seguir haciendo lo que sabe que está mal. Pero también puede sufrir de otra manera, haciendo lo bueno. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, el evangelio es entender de que no se trata de que vamos a sufrir toda la vida. Sufrir me tocó en la vida. Puede ser que suframos, pero puede ser que estemos sufriendo por malas decisiones, o puede ser que estemos sufriendo porque en el plan perfecto de Dios dijo: te es necesario sufrir para alcanzar madurez. Te es necesario sufrir para ser calificado a una nueva bendición. Te es necesario sufrir porque te identificas con mi hijo y puedes llegar a ser conforme a la imagen del varón perfecto. Siempre que Dios permite un sufrimiento, Dios anhelaría que cada uno de nosotros fuéramos agradecidos. Si usted me dice a mí: Señor, hermano Ricardo, y si Dios lo probara en esto, que le quitara su vehículo nuevo, no es tan nuevo, pero cualquier cosa que el Señor pudiera, la verdad es que Él lo que esperaría de nosotros es que nos gozáramos. ¿Quiere aprenderse un secreto esta tarde? Los hijos de Dios tenemos que recibir el sufrimiento con alegría, con gozo y con gratitud. Eso no es fácil, no es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero a eso tenemos que llegar en un momento de nuestra vida. ¿Sabe por qué? La Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, jupomone, y tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, si no hay sufrimiento, si no hay pruebas, si no hay moldeo del Señor, entonces estamos faltos, según Santiago. Estamos faltos, sin que os falte cosa alguna. O sea, hay cosas que no hemos alcanzado, que es necesario, como los niños que son probados desde pequeños. Hay pruebas que son necesarias pasar para ir escalando. En la vida cristiana es igual. Pero dice la Biblia: pero Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. El evangelio, la palabra, no solo es correctiva, sino es preventiva. En un momento determinado el Señor me previene. ¿Qué significa eso? Hermano, y no puede pasar que no haya necesidad de determinado sufrimiento y yo pueda llegar hasta cumplir la meta sin pasar sufrimiento. Puede pasar. Sí, la verdad puede pasar. La Biblia dice que hubo un hombre que caminó con Dios llamado Enoc, y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Con esto yo no le quiero decir que para todos va a ser lo mismo. No, puede ser que tú pases por 10 pruebas y veas que alguien apenas una prueba y chiquitilla, y dijo: ¿y cómo es posible que él una pruebita chiquitilla? Porque tú no conoces
a cabalidad el propósito de cada uno, pero Dios sí lo conoce. ¿Qué tengo que hacer yo? No compararme con nadie. Yo tengo que poner la mira en las cosas de arriba, ser agradecido, darle al Señor mi mayor gratitud y también tener la actitud correcta. Ahora, en primer lugar, debemos entender que es por la causa de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que dice el versículo, que por causa de Él, vamos al Salmo de una vez, pero por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Satanás no quiere que mueras, Satanás quiere que tú te mantengas bien vivo en la carne, que si te dicen algo tú vengas y respondas. Te dicen algo en la calle, te pitan, tú les pitas más veces. Te gritan, tú le gritas. Te dicen 3 malas palabras, tú le dices 7. No, mi hermano, tienes que morir. Por causa de Jesús nos matan cada día. ¿Y qué es lo que mata? Tú quieres salir de responder, tú quieres devolver mal por mal. Pero por causa de Él, por causa de Jesús, por causa de nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro amo, el que supuestamente está en el trono de nuestro corazón, por causa de Él debemos morir. Por causa de Él honramos a nuestros papás. Por causa de Él no le respondemos a nuestros papás. No, es que mami, tú no. Y tú cuando querías decirle a tu mami, dice, no mami, lo que tú digas, tienes razón. O tal vez no tengas razón, pero Dios me llama a obedecerte. Te voy a honrar. Como todas las chicas y los chicos de aquí en Ulminares son obedientes, es fácil predicar esto. Honran a sus padres, porque saben que es el primer mandamiento con promesa para que les vaya bien. Y ellos no quieren que les vaya mal, y por eso honran a su papá y su mamá. Son inteligentes. Dicen, yo los voy a honrar. Ahora, el Salmo 44 comienza así. Es un salmo no de David, sino de los descendientes de Coré, o de los hijos de Coré. Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época, hace mucho tiempo atrás. Porque estamos leyendo el Salmo 44, porque es lo que Pablo tenía en mente cuando les dijo, nada nos separará del amor de Cristo, ni tribulación, angustia, como está escrito. Entonces esto es lo que estaba escrito. Oh Dios, lo oímos con nuestros propios oídos, nuestros antepasados nos han contado de todo lo que hiciste en su época hace mucho tiempo atrás. Mire qué lindo. Con tu poder expulsaste a las naciones paganas y entregaste toda la tierra a nuestros antepasados. Aplastaste a sus enemigos y liberaste a nuestros antepasados. Esto es bien importante que lo veamos, porque el Salmo 44 comienza con una declaración de lo que Dios había hecho. Y eso nos habla de dejar un legado y testificar lo que Dios hace con nosotros. Para morir, ser contado como oveja del matadero, es importante entender que como ellos establecieron, ellos contaban las maravillas que Dios había hecho y se las contaban a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y mantenían una vida en la cual mostraban las maravillas que Dios les había hecho. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, no hay nada más hermoso que testificarlo. Mi hermana, por ejemplo, ella es un milagro, mi hermana, tan especial. Nosotros nos gozamos de ver, porque yo he estado, no me lo han contado, yo he visto gente que no ha tenido tal vez ni la mitad del ataque que usted tuvo, y están 3 metros bajo tierra ahorita. Pero mi hermana está, para la gloria de Dios, aquí vivita y coleando. El Salmo 44, versículo, mire, y esto es bien importante, porque hay gente que Dios hace maravillas cada vez que tú testificas. Y hoy vamos a oír un testimonio de mi hermano Salvador. Pero cada vez que uno testifica, uno lo que está haciendo es trasladando fe a la gente. Uno está viendo que este evangelio es real, que Dios no es un cuento de hadas, que Dios es el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que realmente no se trata de religión, sino de hechos. Por eso ellos les contaban los hechos que el Señor había hecho, para que las generaciones después. ¿Has pensado tú dejar un legado? ¿Qué te gustaría que dijera tu lápida? A ver, Tony, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? Ayudó. No.
Por apretar el freno, apreté el acelerador. No, así decía una lápida. ¿Cómo te gustaría que dijera? Vengo pronto. No sé, pero ¿ha pensado usted en dejar un legado? Mi hermano Kevin estuvo el sábado dando de gracia lo que de gracia había recibido. A muchos chicos les empezó a enseñar una herramienta para hacer video, para editar video, de tal manera que podamos hacer más trabajo para la obra del Señor, con Héroes de la Fe, con Luminares Youth y con Luminares, para llevar el mensaje. Pero él no lo sabe, pero esto que estaba haciendo él, nosotros nos contamos con el mañana, pero él ya estaba dando de gracia. Otro pudo decir, no, lo que yo sé vale oro, así que, y se vuelve muy egoísta. Pero hermano, tenemos que ser gente de legado, porque debemos entender que todo lo que sabemos y llegamos a tener, se lo debemos a Él, ¿verdad que sí? Ahora, Salmo 44:3 dice, no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó, porque los amabas. Tú eres mi rey y mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Tú eres mi rey y mi Dios. Y dice, tú decretas las victorias de Israel. Y el versículo 5 dice, solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. ¿De qué le habla todo esto? Esto conlleva honra, reconocimiento. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Hay gente que nunca, todo se lo debe al Señor, pero nunca lo honra. Me gustó ver a un Juan Luis Guerra decir, cuando estaba recibiendo el Grammy, en primer lugar quiero dar gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque si no fuera por Él no podría estar aquí delante de ustedes. Eso sí, oiga usted las alabanzas de Él, no esté oyendo nada. Stephen Curry recibió el MVP, lo ha ganado creo que 2 veces, si no me equivoco, vea Cristian, 2 veces o una vez, no 2 veces, MVP. La cosa es que cuando lo recibió la primera vez dijo, en primer lugar quiero dar gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque si no fuera por los talentos que Él me ha dado, jamás estaría yo delante de ustedes. Ese tipo está considerado como uno de los mejores encestadores de todos los tiempos. Él la mete desde el centro de San Salvador, si usted quiere. La mete, la pelota la tira, mire, tiene un pulso impresionante. Y cada vez que él mete una canasta, él le hace, y cuando le preguntan, él dice, es para honrar a Dios. Hace poco cometió un error y agarró el protector bucal y se lo tiró en dirección al entrenador porque le cometieron una injusticia. No le marcaron una falta y era importante por cómo estaba el juego. Entonces, inmediatamente el referee lo sacó del partido. Entonces él puso un tweet y dijo, no debo cometer esas estupideces, debo recordar para quién juego. En otras palabras, él dijo, debo recordar que estoy siendo ejemplo y estoy jugando para Jesús, no para la gente. Él mismo, porque también podemos cometer errores, pero qué bueno es reconocer y pedir perdón. Salmo 44:6 dice, no confío en mi arco, ni dependo en que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzan a los que nos odian. Esto me encanta, mi hermano, porque muchas veces nosotros, cuando Dios nos prospera, podemos empezar a creer que es porque, bueno, algo de inteligente debo tener, ¿verdad? La verdad es que no es de balde todo lo que he estudiado. Bueno, la verdad es que entre mis hermanos, pues yo siempre destaqué como el más pipiris nice, etcétera. Pero no, mire, me encanta esto. No parte de morir como ovejas al matadero
es no confiar en nosotros. No confío mi arco ni dependo en que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria. Puedes decirle eso al Señor en esta preciosa tarde. Tú eres el que nos da la victoria. Anímese como niño, dígale: tú eres el que nos da la victoria. Puede decirlo otra vez con el dedito arriba: tú eres el que nos da la victoria. Y Dios le va a dar victoria a usted. Ya va a ver. Y va a venir a testificar. Ahí va a estar paradito. Va a decir: Dios me dio victoria. Confía en tu Padre y en nadie más. ¿Se acuerda de lo que significa confiar en Dios? Hay por lo menos 4 cosas que no debemos olvidar a la hora de confiar en Dios. ¿Alguien se acuerda? En primer lugar, la P de Pepa, que significa perseverancia. Una persona que verdaderamente confía en el Señor va a perseverar en su mente en la palabra. Por eso dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tú debes de perseverar en el amor de Dios, perseverar en lo que Dios te ha dicho, perseverar en el Señor. Eso es confiar verdaderamente. También la E, que significa exclusividad, es lo que dice. Por eso es que dice el versículo: tú eres el que nos da la victoria sobre nosotros, avergüenza a los que nos odian. Y por eso es que dice también: no confío en mi arco ni dependo. Realmente solo podemos confiar en el Señor. Por eso es que la Biblia dice en uno de los salmos: solo en ti confío. Porque cualquier ser humano te puede fallar. De hecho dice: maldito el que confiare y pusiere brazo de hombre como su fuerza. Nada que ver. Todos nosotros podemos fallar, pero Dios nunca te va a fallar. No confíes en el hombre, confía en Dios y ora en Dios. Si tú dices: no, pero es que yo tengo temor por mi cónyuge, que un día me pueda fallar. No, ora al Señor y pídele que Él mantenga, que le estorbe cualquier situación de infidelidad. Cuando viene un temor que Satanás quiere atacar, no, ora, porque no es que estés confiando en que Él, no, si el pobre, bueno, iba a decir otra cosa, pero no podemos confiar en carne, debemos confiar en el Señor, y por eso tenemos que ser gente de oración. El Señor dijo: mi casa será llamada casa de oración. Cuando examinamos el Salmo 44, lo que estamos haciendo es examinar cómo orar de alguna manera, cómo tener nuestra relación correcta con Dios. La Biblia dice en el Salmo 44:8: oh Dios, todo el día te damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Esto es clave, mi hermano. Si quieres verdaderamente morir como una oveja del Señor, si quieres tener una vida devocional en la cual no te afecte en medio de la prueba, en medio de cualquier prueba o sufrimiento, tú puedas salir victorioso, es importante alabarle a diario. Es decir, llena tu vida de la presencia de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza. Si tú nunca das lugar, toda la vida estás solo oyendo reggaetón, toda la vida estás solo oyendo radios seculares, nunca das lugar a que haya alabanza en tu carro, en tu casa, toda la vida solo oyes ayúdeme usted, ¿a quién? ¿A algún cantante actual? Fonsi, Grupo ABBA, y ese es actual. Si se lo oía, no, solo Staying Alive. No, mire, hermano, de veras, la atmósfera cambia cuando tú permites alabanza. Y no se trata solo de oír alabanza, sino que tú alabar a Dios. Y para eso es importante tener una actitud correcta. Para eso es importante ser agradecido. Para eso es importante hablar la palabra. Si usted nota, todo lo que cantamos en realidad está basado en la escritura, y eso es lo bonito de las alabanzas. Entonces me llama la atención que parte de lo que decían era: damos gloria y alabamos tu nombre constantemente. Esto te va a marcar la diferencia. Es decir, hacerlo de manera constante, ser una persona agradecida, ser una persona de alabanza. Que en tu trabajo ponte a cantar alabanzas. Eso marca la diferencia. Una persona
saludable, una persona gozosa. De hecho, eso te va a ayudar para cumplir la palabra. La Biblia dice, tened por sumo gozo. Entonces, ¿cómo voy a tener por sumo gozo? Si aprendes a alabar a Dios en todo tiempo. El salmista David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, dice, en mi boca. Entonces, eso debe ser un hábito. No se pierde en enero la serie Escogiendo los hábitos correctos. No se lo vaya a perder. Escogiendo los hábitos correctos. Una persona exitosa está comprobado que tiene hábitos correctos. Entonces, no se lo pierda. Eso en enero. Entonces, alábele a diario. Salmo 44:9 dice, voy rápidamente, pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra, ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla. Todo comenzó bonito. Tú eres el brazo poderoso, te alabamos, nadie como tú. Pero mire, ahora viene la parte negativa, pero que es válida también en la oración. Usted le puede decir al Señor, note esta oración, pero ahora nos hiciste a un lado en deshonra, ya no estás al frente de nuestros ejércitos en batalla. A veces nos sentimos así, como que Dios no está ahí. Versículo 10, nos haces huir en retirada de nuestros enemigos y dejas que los que nos odian saqueen nuestra tierra. Ellos se sentían muy mal. Y el versículo 11 dice, nos has descuartizado como ovejas y nos has esparcido entre las naciones. Vendiste a tu precioso pueblo por una miseria y no ganaste nada con la venta. ¿De qué nos habla todo esto? Bueno, el pueblo era honesto. Tú puedes ser honesto con Dios. Señor, yo te creí, pero tú has hecho esto. Esa era una realidad, eran facts, eran hechos. Eso es lo que estaba pasando. Pero sabes que en tu oración tú puedes ser así con el Señor. No puedes, porque al final si tú no se lo dices, de todos modos Él ya conoce tu corazón. Entonces esto me encanta, porque mi casa será llamada casa de oración, dijo el Señor. Nosotros como casa de Dios tenemos que ejercitar el mejor hábito, que es de la oración, pero en ese hábito debemos aprender a ser honestos con Dios, hermano. Y no es eso quejarse, hermano. El problema de la queja es cuando tú pones a Dios mal delante de la gente. Pero tú puedes entender que ellos lo que estaban diciendo y eran mentiras. En este caso ellos estaban diciendo hechos, y no solo se quedó ahí. Mire lo que pasó. Permites que nuestros vecinos se burlen de nosotros. Somos objeto de desprecio y desdén de lo que nos rodean. Así era la oración de Ana. Penina se burlaba de ella, porque Elcana tenía hijos solo de Penina, pero no tenía hijos con Ana. Y Ana era la que él amaba, pero Dios no le había concedido tener hijos. Pero Penina oró, Ana oró delante del Señor y nos da una preciosa lección de oración, que no es el tema ahorita, pero me llama la atención que Ana le decía, porque Penina se burlaba de ella. Yo tengo hijos y tú no tienes, tú eres estéril. Y no podía ganar el amor del Elcana con los hijos, porque el corazón del Elcana estaba con Ana. Pero Ana hizo algo poderoso. Ella era honesta con el Señor y ella derramó su alma en la presencia de Dios. Tú puedes tener problemas, tú puedes decir, Señor, no me alcanza, Señor, no tengo trabajo, Señor, no tengo clientes, Señor, tú sabes que necesito pagar, Señor, tú conoces, porque a Dios le encanta que nosotros traigamos delante de su presencia, no a la gente, no le estemos diciendo tanto a la gente nuestras cosas, no, vengamos delante del Señor, oremos verdaderamente, digámosle, Señor, no me parece esto, yo quisiera estar en esta condición, Señor, dime si estoy pecando, dime si estoy haciendo algo mal, ¿qué he hecho, Señor? Pero ayúdame, porque no me parece, no entiendo esto, se burlan de mí, Señor, y yo soy tu hijo. Puedes decirle eso al Señor, puedes ser honesto con Él. De hecho, siguiente versículo dice, nos has hecho el blanco de sus bromas, menean la cabeza ante nosotros en señal de desprecio. Era exactamente lo que le hacía Penina a Ana y se burlaba de ella. Pero Ana hizo algo, oró, derramó su alma, hizo un pacto con Dios y le dijo, si tú me das un hijo, si me das un hijo, aunque solo lo tenga un pequeño tiempo, pero yo te lo entrego, será tuyo, Señor. Y hasta ahí quedó. Y el corazón del padre, yo me imagino el corazón del padre, oh, esta vino a mí
honesta. Me encantó eso. La otra se burló. Y yo solo quería ver hasta dónde ella podía amarme. Y dijo: Señor, te lo doy. Dame un hijo, pero será tuyo, Señor. Será tuyo, te lo dedico. Entonces, en otras palabras, iba a tener el hijo, pero lo iba a tener que entregar. Y eso tocó el corazón del padre. Y dijo, oh. Y dice la Biblia que cuando estaba derramando su alma, porque cuando tú oras, qué lindo es cuando no oras del diente al labio, sino involucras tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, te metes con Dios y empiezas a derramar tu alma. Señor, acuérdate, no he podido tener hijos. Señor, acuérdate. Oh, ten misericordia. Mira cómo se burla ella de mí. El Salmo 44 nos enseña a ser honestos. Y Ana le dijo: Señor, acuérdate, será tuyo, Señor, yo hago un pacto contigo. Pero se burló también el sacerdote Elí. Dijo: borracha está, Señor, delante del Señor he derramado mi alma. Entonces, cuando alguien en el espíritu te habla porque te juzga, dijo: delante del Señor. Yo creo que el sacerdote dijo: ups, la regué. Y le dice: que el Señor te conceda lo que le has pedido. Ya no era Elí, sino el espíritu en Elí desatando la palabra. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos. De repente mi pastor dice: Ricardo y Chely, en 3 meses se cumple la promesa. Eso fue en diciembre 31, 2009. En marzo del año siguiente, prueba de embarazo positiva, para la gloria del Señor. Porque la Biblia dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Recuerdo cuando nos dijeron eso, que unos amigos llegaron a felicitarnos como que si ya estábamos embarazados. Bueno, yo me quedé embarazado, pero Chely sí dio a luz. Ayúdeme a orar que pueda jugar basquetbol para bajarla. Pero mire, y Ana tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa Jehová escucha, Dios oye. Y sabes que yo siento la presencia del Señor. Dios te va a oír. No importa la situación, Dios escucha tu oración y va a obrar a favor tuyo. Yo no sé por qué te digo esto, pero Dios te escucha y va a hacer algo poderoso y vas a testificar de su poder. Pero lo que me impacta a mí es que prepara al bebé, crece y ya en el tiempo perfecto se lo lleva al sacerdote y se lo entrega. ¿Cómo ha sido para una madre entregar a su hijo? No haber sido fácil, pero ella amaba más a Dios y respetaba a Dios y tenía temor de Dios. Y dijo: no, es tuyo. Se lo dejo ahí tal. Yo se lo prometí al Señor, es suyo. Cuando regresaba ella, dejó a su hijo, iba de regreso a su casa. Yo imagino que vino la primera lágrima. Señor, me duele, pero yo te doy gracias porque me diste el privilegio de ser madre. Hay gente que no valora la maternidad. Hay gente que no le da el valor correcto. Pero la maternidad es algo tan precioso que la Biblia dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Es un misterio poderoso. No vamos a hablar de eso, pero mire lo que Dios hace. Que a Ana, dice la Biblia, que después Dios volvió a visitar y acordarse de Ana y le dio. Oh, hermano, porque cuando tú pactas con Dios, no creas que tú vas a salir perdiendo. Oh, hermano, cuando tú eres obediente a Dios, no creas que vas a salir perdiendo. Cuando tú das, mi hermano, no creas. Cuando tú le das a Dios, tú no vas a salir perdiendo nunca. Porque Dios nunca le podemos ganar en dar. Y por ese hijo, el Señor viene y le dio otros 3 y la bendijo. Así es Dios con sus hijos. Voy terminando. El Salmo 44:15 dice: no podemos escapar de la constante humillación, tenemos la vergüenza dibujada en el rostro. Ellos estaban sufriendo mucho y no era porque habían pecado. Si te das cuenta, lo único que oímos son los insultos de los burlones. Lo único que vemos es a nuestros enemigos vengativos. Pero Dios los estaba haciendo sufrir, porque a Dios no le interesa tu reputación. No le interesa mantener tu reputación intacta. ¿Y de dónde saca eso, mi hermano? A José lo tildaron de adúltero y no era cierto.
Dios puede sacrificar tu reputación con tal de trabajar lo más importante dentro de tu corazón, que es el carácter de Cristo, con tal de formar esa madurez que Él espera de sus hijos. No le importa nuestra reputación, no. También con Job. Job era un hombre ejemplar, pero cuando perdió todo, la reputación de él vino por los suelos. Le dijeron que era un gran pecadorazo, que a saber qué había hecho, y su reputación por los suelos. Un pastor amigo mío, estuve hablando el día miércoles. Él es un hombre de fe. Tuve la oportunidad de servir con él al Señor. Viajamos juntos a seminarios en Estados Unidos. Y hoy Dios lo ha bendecido mucho, pero él empezó a formar una iglesia. Compraron un terreno, empezaron a construir la iglesia, pero tenían que pagar $50,000. Y ellos orando: Señor, provéeme $50,000. Y pasó el día que tenían que pagar y no lograron pagar. Y entonces vino y llegaron del banco, porque en el banco tienen gente especial para llegar a cobrar, ¿verdad, Rodri? Sí, tienen gente tremenda para cobrar. La cosa es que llegó una señora a gritarle a su oficina: ¿y cómo es posible? Y empezaron a: pero es que se lo vamos a pagar, pero es que ahorita, y le gritó y todo: yo lo voy a pagar, pero deme una semana. Pero ¿cómo se hacen compromisos si es posible? No tiene. Y entonces uno diría: un siervo de Dios trabajando para la obra, un terreno que es del Señor, es una iglesia que es para el Señor, no es para el hombre. Y él sufriendo, dice que lloró. Dijo: Señor, acuérdate. Y su reputación por los suelos, como un hombre que no paga, siendo él un hombre tan correcto a la hora de pagar, y a mí me consta, pero no tenían esa cantidad. Pasó días amargado, estaba molesto con Dios, y como esta oración que acabamos de leer, él le decía al Señor. Y entonces llegó alguien que quería reunirse con él en la iglesia, y le decía: no estoy para, no. Mire, pero él está insistiendo, le decía a la secretaria: no, pero es que no, dele chance, porque si no se va a ir. Y entró un tipo que dice él que era como del campo, ni hablaba bien. Y hermano, le dice: yo vengo aquí a la iglesia, pero fíjese que yo había hecho un pacto con Dios, y en este pacto que había hecho con Dios, yo le dije que si él me prosperaba en mi negocio, yo le iba a dar determinada cantidad para su obra. Así es que aquí la traigo. Gracias, mi hermano. Y ni la quiso ver y se fue, hermano. Dios le bendiga. Cuando va viendo el cheque, $50,000. Mira el cheque, voltea al cielo y dice: Señor, no lo pudiste dar una semana antes, le digo, para guardar mi reputación. Pero Dios le enseñó que él tenía su reputación muy en alto. Sabes, Dios hace muchas cosas para que nuestro orgullo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y no es que Dios quiera que se burlen de nosotros o que nos traten mal, no. Lo que pasa es que hay circunstancias en el proceso perfecto de Dios, en el moldeo del barro en las manos del alfarero, que Él sabe cómo nos lleva. Pero de que te saca en victoria, te saca en victoria, porque no depende de ti ni de mí, sino de Él. Este pueblo no había pecado. Decía: todo esto ocurrió aunque nunca te hemos olvidado ni desobedecimos tu pacto. Por eso cosas buenas le pasan a gente mala y cosas malas le pueden pasar a gente buena. Pero no significa que Dios sea injusto. Ellos le decían: Señor, nuestro corazón no te abandonó ni nos hemos extraviado de tu camino. Sin embargo, nos aplastaste en el desierto. Así se sentían ellos: donde vive el chacal, nos cubriste de oscuridad y muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos. Con toda seguridad
Dios lo habría sabido porque conoce los secretos de cada corazón. Ustedes eran honestos y decían, ¿en qué fallamos? No, a veces no es que en qué fallaste, simplemente que Dios te está procesando para algo mayor, algo grande. Por eso debemos recordar mantener nuestra integridad. Y de ahí llega al famoso versículo 22: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como abejas en el matadero. Isaías dice en versículo 7 del capítulo 53: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Ese es Jesús. Te llamas cristiano, prepárate para que no te sorprenda una situación ahí. Puede ser que nunca te pase algo así. Dios conoce cómo nos lleva a cada uno. Pero si llegase a suceder en un momento determinado, recuerda que Jesús fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer en nuestra madurez en Cristo es cerrar la boca para no proferir palabra de injusticia, palabra de incredulidad, lenguaje de incredulidad, como hablábamos unos domingos atrás. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Sí, hasta el Hijo de Dios fue condenado injustamente. Nosotros también tenemos que estar listos por cualquier injusticia que podamos sufrir. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Sufrió por algo que él nunca cometió. Prepárate para injusticias temporales, pues promoverán tu victoria eterna. Finalmente el pueblo le decía: despierta, oh Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? A veces nos sentimos así. ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Esto nos habla que debemos clamar, aunque no entendamos. Clamar como clamó Bartimeo, que era ciego, estaba en ceguera, pero él clamó cuando pasó el maestro. Dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo intentaron callar, pero él seguía más fuerte: ten misericordia de mí. Y el maestro se detuvo. Pero no será eso reclamarle a Dios, no. Hasta el mismo Señor, en un momento de sufrimiento, dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Hasta el mismo Señor le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Padre no podía compartir con el pecado. Y en ese momento Jesús estaba cargando con su pecado y mi pecado y el pecado de la humanidad. Pero hasta el mismo Señor fue honesto en lo que estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque él no podía vivir sin la presencia del Padre. Hermanos, que lleguemos a un lugar donde no nos sintemos cómodos sin su presencia, donde siempre vivamos anhelando su presencia como Cristo, la presencia del Padre, y nos mantengamos en ella. Inclina tu rostro.